Saludos jóvenes. Como tuvimos viendo en las clases anteriores, vimos lo que eran los conceptos de vectores en R2. Hoy vamos a ver más sobre eso y vamos a explorar, vamos a hacer prácticas, ejemplos prácticos de esos conceptos que vimos, los contenidos y las definiciones de vector y las diferentes formas de expresar un vector. Nosotros vimos cómo podíamos expresar un vector que estaba en forma polar, ¿no? Un vector que estaba en forma polar, podíamos escribirlo como un vector. Entonces, estamos hablando de vectores en R2, ¿no? En R2, y cómo podíamos escribirlo en forma cartesiana. Bien, además vimos algunas de las propiedades de los vectores, ¿no? Multiplicación de vectores, vectores por un escalar, la conmutatividad en la adición de vectores, y vimos el producto escalar y la proyección. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Pero vimos el concepto de vector unitario. Quedamos viendo estos vectores unitarios, pero no son los únicos. Yo puedo construir un vector unitario a partir del otro. ¿Qué debe tener un vector unitario? Bueno, la magnitud debe ser 1. La magnitud de un vector, digamos un vector v, tiene que ser 1. Entonces, dado un vector cualquiera, por ejemplo, en el caso este que es v, el vector unitario que se puede representar con este gorrito, se puede construir simplemente con el vector v dividido entre su magnitud. De esa manera nos aseguramos de que el vector sea unitario, ¿no? Y estará en la dirección del vector que tenemos. O sea, yo puedo construir a partir de él, simplemente va a ser unitario. En esa dirección y va a ser unitario. Ejemplo. Vamos a encontrar vectores unitarios a partir. Bueno, lo primero que yo hago es calcular la magnitud. Sería entonces 3 al cuadrado más, aunque está negativo, quedará positivo porque va a estar al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, 16, y esto da 25. Y como siempre la raíz tiene dos signos, positivo y negativo, sin embargo ahora nos quedamos con el valor positivo, ya que estamos hablando de magnitud de vector tiene que ser positivo, sería 5 positivo. Entonces el vector unitario vendría siendo u dividido entre su magnitud, o sea que vendría siendo 1 sobre 5, 3i menos 4j. ¿Cómo verificamos si es unitario? Bueno, este nuevo vector unitario, si yo agarro y observen que realmente quedaría así, 3 quintos y menos 4 quintos j. Vamos a verificarlo, ¿no? Su magnitud vendría siendo 3 quintos al cuadrado más menos 4 quintos al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado quedaría 9 sobre 25 más 16 sobre 25, y lo cual me va a dar, sumo, me queda 25 sobre 25, lo que me va a dar raíz de 1, que es 1. Bien, así que lo comprobamos, no tenemos que hacerlo más. Ese vector unitario está en la misma dirección de este vector, pero es unitario, o sea que su magnitud es 1. O sea que a la hora de multiplicarlo por algo no altera la magnitud del otro vector. Bien, vamos con el siguiente aquí. La magnitud de v vendría siendo entonces, yo puedo poner entonces 3 al cuadrado más 8 al cuadrado, que viene siendo 9 más 64, y viene siendo entonces 73. Podría extraer la raíz cuadrada de 73, sin embargo nos quedamos con el valor exacto. Entonces el vector unitario vendría siendo raíz de 73 por el vector original, menos 3i
menos 8J. Bien, entonces hemos obtenido a partir de vectores su vector unitario. Bien, otro aspecto que nosotros vimos es, como les decíamos, cuando queremos convertir de un vector en forma polar a forma cartesiana. Y vimos cómo, sobre todo, cuando teníamos de forma cartesiana, cómo ir, y lo estamos viendo ahora, cómo ir a forma polar, ¿no? Si yo quiero ir de forma polar a forma cartesiana, entonces yo sé que la magnitud de A es 3 metros por segundo. Y el argumento aquí es pi sexto radiane. Entonces, manualmente yo tengo pi sexto radiane y yo sé que pi radianes equivale a 180 grados. Entonces, haciendo esa conversión, yo voy a tener 180 grados sobre pi radianes. Se simplifican los radianes con los radianes, los pi con los pi, y simplifico entre 6 a 1 a 30 grados. Entonces, esto es lo mismo que 30 grados. Bien, recordando los triángulos para los valores, aunque tenemos la calculadora, de todos modos los ponemos acá. Los valores exactos de las funciones trigonométricas para los ángulos de 30 grados y de 60 grados se pueden obtener a partir del triángulo ¿verdad? Donde aquí sería 2, aquí sería 1 y aquí sería entonces raíz de 3. Lo podemos verificar, ¿verdad? 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado me va a dar a 2 al cuadrado. Así que cumple con el teorema de Pitágoras. Entonces 30 grados, vamos a ver cómo yo construyo el vector en forma cartesiana. El vector en forma cartesiana sería así: AXY más AYJ. Entonces miren que este ángulo que está aquí es un ángulo agudo, queda en el primer cuadrante. Entonces AX vendría siendo lo mismo que la magnitud de A por el coseno del ángulo, y AY viene siendo la magnitud de A por el seno del ángulo. Entonces, si ya yo tengo eso, ya yo tengo la magnitud de A, entonces simplemente sería el coseno de I aquí más el coseno de el ángulo teta por I más el seno del ángulo en dirección J. Entonces tenemos el coseno, sabemos el lado opuesto, lado adyacente, entre hipotenusa. En este caso el ángulo es de 30 grados y el lado adyacente a 30 es raíz de 3 entre 2. El seno de 30 grados sería, como sabemos, entonces sería el lado opuesto a 30, ¿ya? Opuesto, así que sería 1 entre 2. Entonces, reemplazando aquí, yo tengo 3 metros por segundo y reemplazo raíz de 3 sobre 2 y más 1/2 J. Entonces, multiplicando, tendríamos 3 raíz de 3 sobre 2 y más 3/2 J metros por segundo. Entonces hemos escrito el vector en forma cartesiana utilizando los vectores unitarios I, J, ¿no? I y J.
Muy bien. Entonces, otro concepto que vimos nosotros es el concepto de lo que fue el producto escalar, ¿no? El producto escalar, el producto escalar establece que A, dado dos vectores, A por B, vendría siendo AX por BX más, y bueno, va a depender de los signos, ¿no? Más AY por BY, y es un escalar. Ese es el producto. Pero aquí me preguntan algo más interesante, el ángulo. Encuentre el ángulo que está entre esos dos vectores. Bueno, con esta información y además también conociendo de que el producto de A por B viene siendo la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman, yo puedo encontrar entonces el ángulo que forman esos dos vectores. Bien, sería interesante verlo. Vamos a primero a calcularlo y vamos a ver si es cierto que el ángulo está ahí, que ese es más o menos el ángulo. Bien, vamos a calcular eso. Primero vamos a calcular la magnitud de A. La magnitud de A vendría siendo 4 más 9 raíz cuadrada, así que vendría siendo raíz de 13. Esa es la magnitud de A. La magnitud de B viene siendo raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea que viene siendo 7 al cuadrado, que es 49, más 1, que es 50. 1 al cuadrado. Ok, tenemos las magnitudes. Ahora vamos a buscar el producto escalar. El producto escalar vendría siendo, vamos a ponerlo aquí, sería, recuerde que es, no vamos a escribir eso, vamos a ponerlo aquí. Si yo pongo, vamos a escribir este en azul. Y el otro en negro. Vendría siendo 2 por menos 7. Eso es lo que queda. Más del modelo matemático. 3 por 1. Ya. Entonces quedaría lo siguiente. 2 por menos 7 menos 14. Más 3 por 1, 3. Menos 14. Más 3 queda menos 11. Observe que es un número. Y la unidad en este caso sería newton metro. Y por ser producto escalar, como que se parece al trabajo que es, se define como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, ¿no? O sea que aunque sea A por B, esta situación como que se asemeja, de acuerdo a las unidades, a este producto. Y el producto de fuerza por desplazamiento corresponde al trabajo realizado. Así que podría ser entonces Newton, producto podría ser Joule, ¿verdad? Usted puede dejarlo así por el momento, Newton metro. Entonces vamos a buscar el ángulo, que es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a ponerlo, vamos a escribir A por B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman los dos. Entonces, si yo reemplazo todos los valores, ¿no? Yo tengo A por B me dio menos 11. A me dio raíz de 13 por B, que es raíz de 50. Entonces quiere decir que yo puedo despejar. Me quedaría menos 11. Raíz por raíz cuadrada. Como es la misma raíz, yo puedo introducirlo y multiplicar 13 por 50. De acuerdo, los valores de adentro. 13 por 50. ¿Qué quedaría? Raíz de 650. Ese es el coseno de phi. Ahora bien, yo quiero phi. Entonces, para encontrar eso, yo buscaría el coseno inverso. Vamos a calcular eso. Menos 11 entre raíz cuadrada
de 650. Coseno inverso de eso y me da el ángulo de, bien, no cabe aquí, 115,55 grados. Nosotros vamos a presentar la respuesta con un decimal, ya que el grado es una magnitud bastante grande. Y aquí redondeando, eliminamos el 5 y queda entonces 6 acá, aproximadamente. Ese es el ángulo que lo forma. Ahora vamos a ver si tiene un poco de sentido. Si yo localizo, que yo podría localizar estos dos vectores, ¿no? Podríamos localizar esos dos vectores. Vamos a hacerlo acá. Menos 7 y 2, 3. Menos 7. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, de 2 en 2 no va a caber. De 2 en 2 no va a caber, así que de 2 en 2 centímetros no va a caber. Menos 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, wow. 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Bien, el vector A, vamos a ponerlo aquí, el vector A, que es 2i más 3j, creo, Newton, y el vector B, que creo que es menos 7, ahora confirmaremos eso, más j metro. Correcto. Vamos a pintar este de rojo, que este sea rojo y este sea vector en azul a la hora de dibujar. Bien, esta es la dirección de I y esta es la dirección de J. Dirección, ya que este es el eje de las X, ¿no? Este es el eje de las X y este es el eje de las X y este es el eje de la Y. Las coordenadas. Bien. Entonces sería 2 tercios. Sería aquí. Observen, este es 2 de la X y este es 2 de la Y. Entonces, como vector aquí, entonces vamos a dibujarlo. Este sería el vector. Ese sería el vector, o lo dibujé mal, con el color equivocado, pues. Sería, aquí ahora sí. Ok, perfecto. Ahora sí, este es el vector A. Y el vector B entonces sería menos 7, 1. O sea que estaría exactamente una unidad por encima del 7 aquí. Sería el vector. Este es el vector B. Bien. El ángulo que forman ambos. Dice que ese ángulo que forman ambos, este ángulo que forman aquí, es un ángulo phi que era 113, era 115,6. Y sí,
¿Cómo puedo averiguar yo si eso está bien? Bueno, ya yo podría buscar el ángulo, este ángulo que está aquí y averiguarlo. Este ángulo vamos a decir que es el ángulo alfa. Y alfa es igual a la tangente inversa de AY entre AX. La magnitud de eso. Y ahí está, sería 3 entre 2, inverso de la tangente, y da 56,3 grados. De igual manera, vamos a llamarle, o debí de ponerle esto en rojo para saber que era de ese. Ok. Y este de aquí, vamos a ponerle color azul. Este ángulo de aquí vamos a decir que es beta. El ángulo beta es igual a la tangente inversa de la magnitud de BX entre BY. Sería entonces 1 entre menos 1 entre 7. 1 entre 7, inversa de la tangente, y da 8,1 grados. Bien, como podemos ver, todo esto debe dar. Ahí borré algo sin querer. Bueno, vamos a tener que 8, rayarlo manualmente. Esta línea que se borró sin querer. Ok. Todo esto que está aquí es un ángulo plano. Debe medir 180 grados. Entonces, si el valor que tuvimos está correcto, quiere decir que alfa más beta más phi tienen que ser 180 grados. Deberían ser 180 grados. Vamos a sumarlo para ver. 8.1 más 115.6 más 56,3. Y me da exactito. Vamos a ver. Ya vamos a ponerlo en negro todo aquí. 56,3 más 8,1 más 115,6 grados me da exactito 180 grados. Quiere decir que pudimos comprobar que el ángulo que tuvimos era ese. Era el ángulo entre ambos vectores. Un problema muy completo, el cual usted debe ser capaz de repetir. Muy bien. Ok, finalmente vamos a ver entonces la proyección de los vectores con un problema muy completo. Nos dan los puntos del plano y nos piden que encontremos el vector S, ¿no? El vector U formado por los puntos de P a Q, el vector de P a Q, ¿no? Y el vector de R a S. Entonces, bien, vamos a resolver la primera. Para buscar U, usted lo va a encontrar así. Sería entonces, como es Q al final, sería 5. La abscisa, esta que está aquí, 5. No sé por qué se rayó así. Sería 5 menos 2. La abscisa de acá, 2. Y sería entonces 7 menos 3. Entonces U sería el vector cuya punta se encuentra en 3,4 y cuyo origen se encuentra en el origen. El inicio del vector se encuentra exactamente en el origen. Este vector es el mismo que este.
exactamente mismo. V, de igual manera, entonces sería 1 menos 2, y sería 2 menos 3, que me da más 3. Entonces sería menos 1 más 5. O sea que el vector sería menos I más 5J. Ok, ya encontramos la primera parte. La siguiente parte, entonces, es encontrar la proyección. La proyección del vector sería aplicar eso, ¿no? El producto vectorial, si yo quiero, vamos a encontrar la primera parte, ¿no? La proyección, vamos a escribir el modelo. La proyección de U sobre V vendría siendo, se puede encontrar como U producto escalar V entre la magnitud de V al cuadrado por el mismo vector V. Entonces, vamos a multiplicar U por V. U por V viene siendo menos 3, 5 por 4, 20. Y esto me daría entonces a 17. La magnitud de V vendría siendo la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. Así que sería raíz de 26. De 26. Entonces la proyección de U sobre V sería 17 sobre raíz de 26 en la dirección de V, o sea que es el mismo vector aquí, menos I más 5J. Deberíamos entonces expresarlo de la siguiente manera: menos 17 raíz de 26 y más 17 por 5 entre raíz de 26. Así que sería 85 sobre raíz de 26 en dirección J. La proyección del vector, como explicamos, es aquella parte del vector de U que está sobre el vector V. Y se proyecta en él, ¿no? Aquella parte del vector multiplicada en él. Muy bien. Entonces, practiquen estos problemas, repásenlos, escríbanlos, y nos vemos entonces la próxima clase con más problemas y más práctica, y vemos las dudas de estos problemas. Saludos.